El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Hace un par de semanas, la Comisión Europea compartió un vídeo tutorial de cómo preparar un kit de emergencia para sobrevivir durante 72 horas sin ayuda externa. El tono del vídeo en cuestión nos teletransporta a sucesos de hace unos años, en los que, por un lado, se nos hablaba de una pandemia a nivel mundial y por el otro veíamos a enfermeros bailando en TikTok. Es el prisma desde el que se cuenta el relato en esta sociedad hiperconectada. Infundir miedo al ciudadano mientras en paralelo se infantiliza la situación hasta el extremo. Si analizamos las políticas de estas últimas semanas, encontramos titulares que hablan de ejército europeo, de rearme, de bloques enfrentados y de tiempos difíciles que exigen sacrificios. La guerra, nos dicen, ha vuelto. Pero lo que no nos dicen es que esa guerra es contra nuestro bolsillo. El inicio de la guerra de Ucrania en 2022 marca un proceso de empobrecimiento en la ciudadanía, mercados convulsos y más deuda. Nos presentan el conflicto de forma solemne y nos avisan de tiempos difíciles. 3 años después, y volviendo al vídeo compartido por la Comisión Europea, este llega en un momento de tensión total, o eso nos dicen. Con la figura de Trump haciendo las veces de elefante en la cacharrería, Francia habla de armas nucleares, la Unión Europea habla de ejército europeo y Sánchez habla de salto tecnológico en un burdo intento de esconder el gasto en defensa que le pide Bruselas. Los presupuestos de defensa crecen como la espuma en toda Europa, mientras se normaliza el lenguaje de trincheras en los telediarios. Se nos presenta como una necesidad, como un deber moral y como una causa superior que lo justifica todo. Pero es que si nos paramos un momento a pensar, ¿qué sentido tiene este vídeo? ¿Acaso la situación no es tan sumamente seria y peligrosa? Se habla de pánico nuclear y la solución es un kit de supervivencia disfrazado de anuncio televisivo de hace décadas. En los tiempos que corren, y con la historia como ejemplo, la pregunta que podríamos hacernos es si todo esto tiene algún tipo de agenda detrás. La Unión Europea se ha visto obligada a tomar las riendas de un nuevo relato. Propuestas de rearme aprobadas sin ningún tipo de debate popular o parlamentario y propaganda belicista infantil. Por el anuncio pareciera que no corremos un peligro real, pero venga o no la guerra, si las propuestas de la Comisión tienen éxito, lo que está claro es que quedaremos todavía más atados a un poder central que cuando firme la paz no devolverá el control ganado a la población. Pero claro, si hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. El Estado moderno es y ha sido una estructura que se justifica a sí misma a través del conflicto y el monopolio de la violencia. Lo explicaba el sociólogo Charles Tilly. Los estados hacen la guerra y la guerra hace a los estados. El poder centralizado no se fortalece con la paz, sino con la necesidad de obediencia. Y pocas cosas exigen más obediencia que una guerra. El Estado se atribuye unos valores que defender, un enemigo al que combatir y una bandera por la que morir. Randolph Bourne escribió aquello de que la guerra es la salud del Estado, porque es en la guerra donde se suspenden los debates, se cancelan las disidencias y se instaura el culto a la autoridad. Bajo la excusa de un enemigo del que defenderse, se toman decisiones que afectan directamente a la población, ya sea mediante la supresión de derechos o la emisión de deuda que luego se materializa en impuestos e inflación. El profesor Miguel Anxo Bastos decía que el Estado no está ahí para protegerte, está para protegerse a sí mismo, y que cualquier crisis, sea una guerra, una pandemia o una recesión, le sirve para suspender derechos y ampliar su campo de acción sin oposición. Y es en esta afirmación donde encontramos lo más perverso. El Estado no necesita ganar conflictos, le basta con que nunca se acaben. No era tan importante la pandemia como la obligación de luchar contra ella, todos a una, sin oponernos a la pérdida de nuestras libertades en beneficio de un bien mayor. Y la guerra de Ucrania no es diferente.
La Unión Europea, víctima de su propia narrativa woke y ecológica, tiene que vender ahora un posible escenario bélico ante una población educada para rechazar el conflicto, incapaz de asumir que gran parte de la paz que disfruta no vino por consenso, sino por la amenaza creíble de destrucción. La disuasión fue el fundamento, no el diálogo. Pero eso ya no entra en los planes de una generación entrenada para pensar que todo se resuelve con hashtags y subsidios verdes. Por eso, la solución pasa por el espectáculo y el miedo. ¿Cómo va a aceptar, si no más gasto militar, una sociedad adicta al paternalismo y al delirio nihilista? Lo que importa no es lo que ocurra, sino cómo se cuente, para que la población crea que todo se hace por su bien y que pase lo que pase, su burbuja de banalidad no se verá afectada. Y todo esto se materializa en el anuncio de la Comisión Europea. En una sociedad que funciona a golpe de likes y stories de Instagram, el control entra de forma más suave, si viene envuelto en un reel donde una burócrata sonriente, con pose de influencer, nos dice que es por nuestra seguridad. Desde que estalló la guerra de Ucrania, hemos visto cómo Europa entera ha virado hacia una especie de economía de excepción, con aires de posguerra, pero sin haber ganado nada. Bajo la excusa de resistir al invasor, se han multiplicado los presupuestos militares, se han activado fondos extraordinarios y se ha resucitado la lógica del enemigo común. Alemania, por ejemplo, aprobó en 2022 un fondo de 100.000 millones de euros para rearmarse, rompiendo con su propia doctrina pacifista. Francia ha vuelto a hablar de soberanía militar y España se ha comprometido a subir su gasto en defensa hasta el 2% del PIB en plena crisis de deuda. Y mientras tanto, se nos vende la idea de que todo esto no es solo necesario, sino virtuoso dadas las circunstancias, que estamos protegiendo nuestros valores. Pero ¿cuáles son esos valores cuando renunciamos a sectores estratégicos como la energía o la industria en nombre de la transición ecológica, para luego acabar comprando gas a los mismos países que decimos combatir? Mientras perdemos autonomía energética y creamos tapones de plástico que no se desenroscan del todo para luchar contra el cambio climático, importamos carbón de Sudáfrica, dependemos del gas ruso, del uranio de Kazajistán y del petróleo argelino. Y es aquí donde entra la gran paradoja geopolítica. El Estado quiere que creas que existe un nosotros verde, feminista y progresista, enfrentado a un ellos negacionista del cambio climático y peligroso. Pero cuando hay dinero y energía de por medio, el relato se dobla sin problemas. Mientras nos apretamos el cinturón para frenar el avance de la crisis climática, ellos llegan a las cumbres del G20 en avión y coches oficiales pagados con nuestros impuestos. Mientras nos hablan de guerra y pagamos nosotros la fiesta, una vez firmada la paz, tras la foto de rigor dándose la mano con el supuesto eje del mal, lo único que permanecerán son las restricciones y las medidas liberticidas. Porque la guerra nunca se ha tratado de bajas militares, sino que siempre ha sido una lucha contra la autonomía individual. Y esa es la victoria del Estado, que la guerra ni siquiera necesita fuego real para funcionar. Basta con que aceptemos que la obediencia es lo correcto y que la libertad puede esperar a tiempos mejores que nunca llegan. Lo que estamos viendo no es defensa nacional, es un programa de obediencia colectiva. No se trata de proteger vidas, sino de blindar privilegios. No se trata de defender valores, sino de fabricar enemigos para justificar el saqueo. Nos quieren hacer creer que estamos luchando por los valores europeos, por Occidente y por una civilización milenaria. Pero en realidad lo que se defiende hoy no son catedrales, ni filósofos, ni derechos naturales. Lo que se defiende son ciudades ecosostenibles, vehículos eléctricos obligatorios, burócratas paternalistas y leyes liberticidas que poco o nada tienen que ver con el viejo continente. Mientras el ciudadano de a pie queda relegado a coger el transporte público durante 1 hora o más de trayecto para llegar al trabajo. El problema no es que los gobiernos reaccionen ante una amenaza.
El problema es que no saben existir sin amenazas. Necesitan las guerras, las pandemias y las crisis climáticas, no para protegernos, sino para recordarnos que sin ellos y sus medidas no podríamos vivir. Pero la verdad es que debemos entender que no hay paz sin libertad, al igual que no hay seguridad sin propiedad, y no hay justicia sin responsabilidad individual. Por eso, cuando nos piden sacrificios por una guerra que no es nuestra, debemos recordar que no luchan por nosotros, luchan por mantenerse gracias a nosotros. Y entender esto no es el problema, es la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.